Latinísimo, nuestra TV online, presenta. Como de costumbre, muchas gracias porque usted nos prefiere a través de Latinísimo TV. Les saluda Jimmy Alvarado a nombre de todo un equipo muy profesional que se encuentra siempre detrás de cámara. Le damos infinitas gracias porque usted, por supuesto, se va a poner al día de los principales acontecimientos que se registran no solamente en Francia, en Europa, en América, sino en todo el planeta. Así que muchas gracias. Queremos invitarle también y agradecer a la vez a nuestros patrocinadores, especialmente a Maurice Aesthetic, el mejor equipo estético de París. Aquí podrá encontrar usted tratamientos como Dermapen, Botox, máscara LED, plasma rico en plaquetas, liposucción sin bisturí y una variedad de servicios que se adaptan a su preferencia y a sus necesidades. ¿Quiere verse más elegante, más guapa o como usted lo desee? Visite este centro Maurice Aesthetic y allí encontrará la respuesta. También puede ubicarles en Instagram y en Facebook como Maurice Aesthetic. Sígalos para que pueda conocer sobre todo promociones, servicios y concertar una cita. Ya lo sabe. Mientras tanto, también antes de iniciar con las informaciones, vamos a invitarle para que nos pueda seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube nos encuentra como @latinísimo.tv. Ahí tiene. Mientras tanto, nosotros nos preparamos para informarle en Infolatina. Muchas gracias por informarse con nosotros. Estamos más que listos para darle a conocer detalle a detalle de los principales acontecimientos que son noticia primeramente en Francia. Y más de 5.000 casos se han registrado en los últimos días, producto del COVID-19, según lo han reportado las autoridades en este país galo. Ana Laura Cervantes nos tiene detalles. Actualmente, el país presenta una tasa de positivos de 4.3% según el total de pruebas realizadas, lo cual es una décima más de un día para otro, registrándose 53 nuevos focos de contagio. La Agencia de Sanidad Pública expresó en sus balances diarios que de los 101 departamentos que conforman Francia, 57 de ellos se encuentran en situación de vulnerabilidad moderada o elevada ante el amenazante repunte de coronavirus. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Muchas gracias, Ana Laura Cervantes. Y el pasado 4 de septiembre también las autoridades reportaron más de 7.000 casos de COVID-19 en toda Francia, destacando al menos Bordeaux y París como las ciudades de mayor focos de contagio, según lo han destacado, pero también Marsella se encuentra en la zona mediterránea, también siendo una de las ciudades de rebrote de esta pandemia. Hay que tener cuidado, mucha precaución, sobre todo con las personas de mayor edad, y si usted tiene una enfermedad crónica, tenga también mucho cuidado. Es el llamado que le hacemos desde Infolatina y Latinísimo TV. Vamos a cambiar totalmente de tema porque Charlie Hebdo publicó nuevamente las caricaturas de Mahoma. Esto ante el juicio que se lleva por los ataques ocurridos en el 2015. Conozcamos de qué se trata. A más de 5 años de los ataques que sufrieron la revista satírica y una panadería kosher en París, se dio inicio al juicio que involucra a 14 sospechosos de ser los partícipes en el atentado. Todo el proceso judicial ha sido transmitido. En él se contaron los testimonios de los sobrevivientes, testigos y familiares de las víctimas. El 7 de enero del 2015, los hermanos Said y Sherif Kouachi ingresaron a la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo en París y asesinaron a 12 personas, incluyendo a un oficial de la policía con el que cruzaron fuego en las afueras de las instalaciones. El 9 de enero fue que dieron con los atacantes, quienes murieron en la persecución en medio del asedio de la gendarmería francesa. Ese mismo día, un conocido de los hermanos Kouachi, Ahmedi Koulibaly, tomó una panadería kosher en París y asesinó a 4 personas,
resultando él también fallecido durante el operativo policial que se desató luego del evento. Posteriormente, las autoridades francesas investigaron a los atacantes, dando con algunos de los posibles colaboradores, por lo que finalmente, el pasado 2 de septiembre, fueron llevados a juicio 14 sospechosos de ser partícipes en la planeación de los atentados. Vamos a continuar con información, pero sí cambiando totalmente de tema. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, viajó nuevamente a el Líbano con la finalidad de reiterar el planteamiento de un cambio político. Hay que destacar que en este país recientemente se registró una explosión dejando cientos de muertos. Ana Laura Cervantes nos tiene detalles sobre esta nueva visita del presidente francés. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, viajó a Beirut el pasado 1 de septiembre con la finalidad de instar a los líderes libaneses a crear un gobierno de unidad, llevando a cabo reformas estructurales que París considera de gran importancia para salir de la crisis que sufren actualmente. Esta fue la segunda visita que realiza el mandatario francés en menos de un mes al país. Durante la primera visita, este se comprometió a supervisar que la ayuda financiera internacional llegara sin problemas, comentando que se encontraba allí para ayudarlos, garantizando que dicha ayuda no iría a manos de la corrupción. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Vamos a cambiar de tema una vez más, pero sí con más información en Info Latina. Sigue vigente la condena contra Carol Delga por discriminación. ¿En contra de quién? Aquí le vamos a contar. El recurso de casación por el presidente de la región occitana fue rechazada el pasado martes 1 de septiembre. En abril del 2019, Carol Delga fue condenada durante la apelación por discriminación contra la ciudad Gare, dirigida por National Catering. El Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por Delga contra Julián Sánchez, alcalde Beaucaire. La líder fue condenada en apelación a una multa de 1.000 euros tras una denuncia presentada por la mayoría municipal de la ciudad de Gare, que la acusa de discriminación política. Bien amigos, vamos a una primera pausa en Infolatina. No olvide que nos puede ubicar en las plataformas digitales como @latinísimo.tv. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Ahí puede conocer también una gran variedad de programas que producimos para usted. La pausa, volvemos. No te puedes perder todos los miércoles un nuevo episodio de Salud en Balance, el programa que piensa en tu bienestar. A las 20 horas, Francia, París, con la doctora Alexandra Araujo, solo por Latinísimo TV. Bien, muchísimas gracias porque usted está con nosotros informándose en Info Latina. Muchas gracias. Continuamos con información. Cristian Estrosi está buscando ceder el derecho con el presidente Macron. ¿Quién es? Veamos. 3 días antes del evento que reúne a jóvenes activistas en Port-Marly por parte de los republicanos, Cristian Estrosi llamó a la derecha y el centro a apoyar la reelección del jefe de Estado pautada para el 2022. Durante la entrevista a Le Figaro, Estrosi expuso que, según su visión, el país se encuentra en un callejón sin salida y que una posible y adecuada manera de resolver las cosas sería realizando un acuerdo con el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, para que éste sea un candidato común. Sin embargo, las reacciones fueron inmediatas y entre críticas y análisis, dicha situación llevó a Estrosi a colocarse en medio de la diatriba de ser considerado como un traidor o como un colaborador al debate por el bien del futuro del país. Vamos a continuar con información, pero cambiamos una vez más de tema porque Alexander Neff volvió a la Ópera de París. ¿Quién es este señor?
Ana Laura Cervantes nos dice quién es. El presidente Emmanuel Macron escogió al alemán Alexander Neff como el nuevo director de la Ópera de París el año pasado, pero su entrada no estaba prevista hasta finales del verano de 2021. Sin embargo, luego de que el actual director, Stefan Lisner, abandonara el puesto por encontrarse cansado de trabajar en una ópera de rodillas, Neff tuvo que iniciar sus labores mucho antes de lo establecido. Él mismo se encontraba estudiando el estado de la casa y desarrollando propuestas en pro de soluciones para superar las crisis producidas por la cantidad de cancelaciones y cierres a causa del COVID-19, huelgas y reformas de pensiones. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Continuamos con información, pero vamos a dar a conocer una nota de prensa de Arte al Paso Gallery. La Comisaría de Arte Colombiana residente en París, Adriana Silva, fundadora de la Fundación Arte al Paso Colombia y directora de Arte al Paso Internacional, se complace en anunciar que es el segundo año consecutivo que traemos artistas plásticos colombianos a la cuna del arte. París disfrutará durante 15 días y por tercera vez el arte colorido de nuestro país en arte plástico. Este año, la curaduría se centra en el ecoarte, en la fórmula del arte y en el manifiesto EcoArt por la defensa del planeta. Exponen en una muestra colectiva de arte contemporáneo hispanoamericano llamada La Fórmula del Arte. 35 artistas estarán de todo el mundo. Ahí tiene entonces esta nota de prensa de Arte al Paso Gallery. Ahora nosotros nos preparamos para una nueva pausa en Infolatina. No le cambie porque tenemos mucho más para usted al volver. Un espacio en donde la cultura y el entretenimiento se encuentran. Tu Contacto Latino Francia es el programa que te presentará a los invitados más talentosos, los eventos más importantes y los encuentros que hacen que nuestra cultura quede por todo lo alto. Tu Contacto Latino Francia con Marlene Fernández. Solo por Latinísimo TV. Muchas gracias porque usted se encuentra siempre con nosotros informándose. Ahora vamos a nuestra amada y linda América Latina, porque en Colombia el caso del expresidente y senador Álvaro Uribe ya fue remitido a la Fiscalía de esa nación sudamericana. Vamos a ver por qué. La Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció la semana pasada que el caso de presunto fraude procesal y soborno de testigos que tiene en arresto domiciliario al expresidente Álvaro Uribe fue remitido por considerarse que con la renuncia del político al Senado ya no tiene ningún tipo de competencia sobre él mismo. El pasado 4 de agosto, el expresidente fue sentenciado a detención domiciliaria, acto que lo llevó a renunciar a su escaño en el Senado, perdiendo así su fuero de congresista, única validación que le permitía a la Corte llevar su caso. Continuamos con información para usted en Info Latina de carácter internacional, un poco más al oriente en Sudamérica, en Venezuela. Allí el gobierno, a través del Poder Judicial, indultó a más de 100 opositores, entre ellos políticos, líderes sociales y periodistas. Ana Laura Cervantes nos tiene la historia completa. El próximo 6 de diciembre se llevarán a cabo las votaciones parlamentarias en el país sudamericano. La oposición venezolana no participará por considerarlas un fraude electoral, sobre todo luego de que fuesen liberados más de 100 políticos, líderes sociales y periodistas opositores que se encontraban presos y exiliados, acusados de diferentes delitos. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseguró que las personas obtendrán la extinción de la acción penal o de la condena y el cese inmediato de cualquier medida de coerción personal.
Entre los beneficiados se incluyen 23 diputados como Freddy Guevara, que desde 2017 se encuentra aislado en la Embajada de Chile en Venezuela, y Roberto Marrero, jefe de gabinete del líder opositor Juan Guaidó. Muchos de los miembros de la oposición del país comentaron que el indulto carece de cualquier valor político, ya que no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro y además insisten que las personas condenadas no habían cometido delito alguno, sino que son perseguidos políticos. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Bien, seguimos con información de carácter internacional porque el huracán Laura recientemente impactó en América, sobre todo en Estados Unidos. En el estado de Luisiana, al sur de Estados Unidos, dejó sin electricidad ni agua potable por días a la población de este estado. Veamos. El reciente huracán de categoría 4 dejó un gran rastro de destrucción a su paso en el estado sureño de Luisiana, donde comenzaron los procesos de limpieza ahora que la marejada ciclónica ha ido retirándose. Este evento climático ha dejado una cifra de fallecidos que va en aumento, 16 en Estados Unidos y a 31 en Haití. Casas, oficinas y colegios destruidos, cables eléctricos, árboles caídos, vehículos perdidos y escombros esparcidos a lo largo y ancho del suroeste de Luisiana fueron el resultado de un huracán de categoría 4 sobre una escala de 5 tras su paso por este estado. Las aguas del mar también se vieron afectadas por la tormenta, cuando la marejada ciclónica superó los 4,5 metros y generó inundaciones en las zonas costeras. Con su retroceso ha permitido iniciar las labores de limpieza en los territorios afectados. Las víctimas mortales de Estados Unidos, en su mayoría, fallecieron a causa de intoxicación con monóxido de carbono y algunas otras por la caída de árboles sobre calles y viviendas. América Latina en estos días también está siendo azotada por tormentas tropicales, huracanes y de todo. Hay que tener cuidado, mucha precaución, sobre todo si usted habita a orillas de ríos, lagos, lagunas, cauces, porque así evitamos víctimas fatales. Mientras tanto, vamos a otros temas. Alexei Navalny, este es el principal opositor político en Rusia, está presentando mejoras en su estado de salud. ¿Por qué? Ana Laura Cervantes nos tiene el reporte. El opositor ruso Alexei Navalny se encuentra aún en estado grave de salud, pero su vida no corre peligro. Esto lo aseguró el hospital de Berlín en el que se encuentra internado luego de que sufriera un posible ataque por envenenamiento. Asimismo, Alemania instó nuevamente a Rusia a esclarecer los hechos que involucran la misteriosa situación que amenaza la vida del líder Navalny desde el mes de agosto. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Seguimos con información, vamos a cambiar de tema y de posición geográfica. Nos vamos hasta México porque el gobierno asegura estar haciendo frente a la pandemia del COVID-19. Más de 600,000 casos se han registrado desde el inicio de esta enfermedad en tierras aztecas. Conozcamos el siguiente dato. México es uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19 en América Latina y el mundo. En tierras mexicanas, el virus ya recuenta cerca de 600,000 contagios y maneja la cuarta estadística de fallecimientos más alta globalmente, con más de 64,400 decesos. Por otro lado, México se une a la larga lista de países del mundo que se encuentran al borde de una crisis económica y sanitaria sin precedentes a causa de la pandemia, con una contracción histórica del 18,7% del PIB en el segundo trimestre del año. Seguimos con información siempre desde América Latina, pero en esta ocasión Sudamérica. Yanine Áñez es la presidenta de Bolivia. Le puso fin a la cuarentena por el COVID-19 y esto ha desatado una ola de críticas que la califican como irresponsable. Veamos. La presidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez, decretó el fin de la cuarentena, condicionada por la pandemia a la etapa de post-confinamiento, bajo la premisa de que la población tiene la necesidad de trabajar para evitar el hambre, dándole así prioridad a la reactivación económica,
aunque la nueva medida ha sido cuestionada por las asociaciones médicas, tachándola de irresponsable en vista del aumento sostenido de los casos de COVID-19. La norma abre las puertas de los negocios a partir del 1 de septiembre, con el desarrollo de actividades industriales, comerciales y amplía el horario de circulación diaria de personas y vehículos desde las 5 hasta las 20 horas, 3 horas más que en la cuarentena. Por otro lado, los bolivianos que vuelven al país ya no tendrán que obedecer una cuarentena preventiva de 14 días, pero será necesario que presenten una prueba de COVID negativa por una vigencia de 7 días. El cierre de fronteras sigue en pie, así como la suspensión de las clases presenciales, en sintonía con la clausura del año escolar, y no se permiten actividades culturales, deportivas, festivas, políticas y todo tipo de reuniones que genere aglomeraciones. Sin embargo, el decreto también propone que el Estado tenga la libertad de encapsular municipios, provincias y regiones para preservar y proteger la salud de sus pobladores, y que esas entidades territoriales puedan llevar a cabo su propio análisis y determinar restricciones diferentes si consideran que deben entrar en vigencia. Muy bien, señores, con esta nota informativa desde Bolivia estamos llegando a la parte final de Info Latina. No sin antes, a usted que es emprendedora, emprendedor, en Francia, en Europa o donde quiera que nos esté sintonizando, le invitamos para que pueda contactarse con nosotros a este correo electrónico que aparece en pantalla. El objetivo es que usted conozca cuál es nuestra oferta que tenemos para que pueda anunciarse con nosotros. Tenemos planes especiales al gusto de cada bolsillo, así como lo escucha. Así que póngase en contacto con nosotros, somos Latinísimo TV, llegando a los diferentes rincones del planeta a través de las plataformas digitales. Haga que su negocio crezca. Por supuesto, anunciándose con nosotros en cada uno de los programas que tiene para usted Latinísimo TV. Deje de estar oculto, así que anúnciese. Nos vamos, muchas gracias. Si Dios lo permite, será hasta la próxima. A nombre de todo un equipo muy profesional que se encuentra siempre detrás de cámara, Jimmy Alvarado, les invitamos para que nos pueda acompañar en la próxima. Si Dios lo permite, será hasta entonces.